Buenos días, alumnos de primero de bachillerato. Hoy es día 25 de mayo y, como os prometí, vamos a hacer algún ejercicio más de continuidad, por si alguno todavía no se aclara con lo que os puse el otro día. Vamos a empezar haciendo algunos distintos, un poco distintos de los que hemos venido haciendo, pero es otro modelo de ejercicios que se suelen hacer de continuidad, que son valores de parámetros para que la función sea continua. Y después ya haremos algunos de los que hicimos el otro día parecidos. Bien, el primer ejercicio, halla el valor de A para que esta función, definida a trozos, sea continua en todo el intervalo, en todo R. Bien, F es continua en los intervalos menos infinito menos 2 y menos 2 más infinito, ¿veis? Cuando x es menor o igual que menos 2, cuando x es mayor o igual que 2, porque esta función es exponencial y esta es polinómica. Por lo tanto, las dos son continuas para cualquier valor de x. Existen. Por lo tanto, son continuas. Bien, una vez vistos los intervalos donde la función es continua, ahora solo nos queda ver en el punto en el que la función cambia de forma, que es en el punto menos 2. Y es donde nos vamos a detener y donde vamos a tener que hallar A. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, es decir, para valores menores que menos 2, la función tiene esta forma y simplemente sustituís y os queda que es 1/8. Límite por la derecha de f de x, la función tiene la forma a por x menos 2 y el límite vale menos 2a menos 2. Para que la función sea continua se tiene que dar la primera condición, que exista límite y por tanto que los límites laterales sean iguales. Se obliga a que sean iguales y de ahí se despeja A, que os da menos 17 partido por 16. Luego la segunda y la tercera condición, una vez que se ha dado en este caso la primera condición, podéis comprobar que también se dan la segunda y la tercera. Y por tanto la función es continua en el punto menos 2. El segundo ejercicio es de idem, es decir, estudia el valor de A para que la función sea continua en todo R. Entonces, en este caso, la función tiene esta forma. Vamos a hacer lo mismo de antes. El estudio entre menos infinito y A, es decir, para x menor o igual que A, y entre A e infinito para x mayor que A. En primer caso, la función es continua siempre por ser polinómica. Y en el segundo caso, será continua siempre que x sea un número positivo, es decir, siempre que A sea positivo, estrictamente positivo. Perdón, si x es estrictamente positivo. Como x tiene que ser mayor que A, lo que tenemos que obligar es que A sea mayor o igual que 0, porque en ese caso, como x es mayor que A, ya tenemos asegurado que x es mayor que 0. Por lo tanto, el valor de A siempre debe ser mayor o igual que 0. Bien, una vez teniendo eso en cuenta, cuando luego salga la solución, si cumple eso, pues no hay ningún problema. Bien, entonces estudiamos la función en el punto A, puesto que ya suponemos que es continua en los dos intervalos, vamos a ver qué es lo que pasa en el punto A. El estudio, límite cuando x tiende a A por la izquierda, de x menos 2 es A menos 2, y límite cuando x tiende a A por la derecha, de logaritmo en base 2 de x es el logaritmo en base 2 de A. Luego estos dos límites deben ser iguales. Entonces, si esos dos límites son iguales, tiene que ocurrir que 2 elevado a A menos 2 es igual a A. ¿De acuerdo? Si logaritmo en base 2 de A es igual a A menos 2, quiere decir, por definición de logaritmo, que 2 elevado a A menos 2 es igual a A. Aquí no es fácil saber cuánto tiene que valer A para que se cumpla eso. Entonces yo he optado por hacerlo por tanteo. Doy valores a A enteros, A igual a 1, si A vale 1, 2 elevado a menos 2 es 2 elevado a 1 menos 2,
que es 2 elevado a menos 1, que es 1/2. Y habíamos dicho que A vale 1, 1/2 no es A, no es 1. Luego no. Probamos con el 2 y pasa lo mismo, nos da 2 elevado a 0, que es 1, que es distinto de 2. Pero si probamos con el 4, 2 elevado a 4 menos 2 es 2 elevado a 2, que es 4, que coincide con A. Luego A debe valer 4. Si A vale 4, existe el límite y esa condición se da y las otras dos también. Bien. El segundo ejercicio ahora ya es con dos parámetros, A y B. Halla el valor de A y B para que esa función sea continua en todo R. Bien, en los intervalos menos infinito 1, 1, 2 abiertos. ¿Por qué? Porque no consideramos ni el punto 1 ni el punto 2. Y en el 2 más infinito, aquí la función es polinómica, aquí también, ya lo veis. Y en esta la función es racional, pero no se anula para valores mayores que 2. De hecho, se anula en el punto 0. Por lo tanto, no se anula para valores mayores que 2, que es donde está definida de esta manera. Por lo tanto, la función es continua. Entonces, hay que hacer el estudio en los puntos 1 y 2, que es donde la función cambia de valor de aquí a aquí y de aquí a aquí. Bien, probamos con el 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. La forma es esta, sustituimos y nos da 2b más 5. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha es a más 5. Luego debe ocurrir que 2b más 5 sea igual a más 5, o sea que a sea igual a 2b. Si x es en el punto 2, la primera condición, que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de a más 5 es 2a más 5, límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3x menos 1 partido por x, sustituyendo por 2, nos da 5 medios. Luego debe ocurrir que esto y esto sean iguales, que es lo que tenéis aquí, y de aquí se deduce que a vale menos 6 cuartos, es decir, menos 3 medios. Y una vez que a vale menos 3 medios, sustituimos aquí y tenemos que b vale menos 3 cuartos. En esos casos, la función es continua, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y podéis comprobar que se cumplen también las condiciones, las otras dos condiciones de continuidad. Muy bien. Pasamos al tercer ejercicio. Estudia la continuidad. Este ya es más parecido a los que os puse. Para cuando x es menor o igual que menos 2 y cuando x es mayor que menos 2. Bien, en el intervalo menos infinito menos 2, la función es continua por ser polinómica. Y en menos 2 más infinito es continua porque ¿dónde se anula el denominador? En el punto menos 3, pero x es mayor que menos 2. Luego no está, la función no está definida de esta forma cuando x vale menos 3. Eso sería aquí. Por lo tanto, la función es continua. Es decir, es no solo continua, sino que está definida en ese intervalo. Bien, vamos a ver entonces en el punto 2, menos 2, que es donde cambia la forma de la función. Estudiamos el límite por la izquierda y nos da 1, límite por la derecha de 3x más y dividido por x más 3 nos da 1, por lo tanto los límites son iguales. F de menos 2 también es igual a 1 y f de menos 2 coincide con el límite, se cumplen las tres condiciones y la función es continua. Bien, ahora tenemos una un poco distinta. Nos dan una función que está definida para x distinto de menos 2, de esa forma, es un polinomio, perdón, una función polinómica, y cuando x vale menos 2, la f de menos 2 es exactamente 2. Bueno, la función es continua antes del menos 2 y después del menos 2, que tiene esta forma, ¿verdad? Entre menos infinito y menos 2 más infinito es polinómica y por tanto es continua. ¿Qué ocurre en el menos 2? Mirad, ahora en este caso los límites laterales, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y por la derecha, la función tiene esta forma. Porque x está definido, f de x está definida de esta forma siempre que x sea distinto de menos 2, pero vale lo mismo para la izquierda que para la derecha. Por tanto, los límites laterales son iguales
Y el límite vale lo que los límites laterales y vale 16. Entonces la primera condición se cumple. La segunda, f de menos 2 es 2, también se cumple. Y la tercera, f de menos 2 coincide con el límite, no. Este vale 16 y f de menos 2 vale 2. Por lo tanto, falla la tercera condición y f tiene discontinuidad evitable en x igual a menos 2. Cuarto, halla el valor de a y b para que f sea continua en todo R. Bueno, aquí nos han puesto esta función que vale el valor absoluto de 2 menos x, si x es menor o igual que 2. Yo tengo aquí hecho el desarrollo del valor absoluto de 2 menos x, lo que vale si es igual a él mismo si él es positivo o a menos él mismo si él es negativo. Y aquí lo único que hago es simplificar estas expresiones y despejar x. Bien, esto no se puede dar porque si x es mayor que 2, en este caso no estaría definida, porque aquí está definida para x menor o igual que 2. Luego este caso no tiene sentido, solamente tiene sentido esto. Bueno, eso después de hacer todo el razonamiento me di cuenta de que efectivamente si x es menor o igual que 2, esto nunca va a ser negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de 2 menos x es 2 menos x, para x menor o igual que 2. Por tanto, la función tiene esta forma. Ya quitamos el valor absoluto porque en este caso sobra. Y una vez que ya tenéis hecho esto de estudio, miramos que los intervalos menos infinito 2, 2, 4 y 4 más infinito la función es polinómica, en este caso, o constante en este, o polinómica de grado 0. Entonces hay que estudiar en el punto 2. Fijaos lo que ocurre en el punto 2. El límite por la izquierda es 2 menos 2, 0. Y el límite por la derecha es 2 partido por b. Luego, para que la función sea continua, 0 debe ser igual a 2 partido por b, lo cual es imposible para ningún valor de b. Eso es cierto. Por lo tanto, la función no va a ser continua en el punto 2, aunque el ejercicio lo ponga. Yo creo que había habido un error. Por tanto, no es continua en el punto 2. En el punto 4 podéis comprobar que si el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es 4 partido por b y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función a es a y por tanto 4 partido por b es a y de ahí se deduce, en eso tenemos solamente una ecuación. Entonces tenemos que dar valores a una de las o la bien a la A o la B para hallar los valores. Es decir, aquí hay infinitas soluciones. Si B vale 1, por ejemplo, B 4 partido por 1 es 4, A vale 4. Si B vale 2, A vale 2, etc. Hay infinitas soluciones, pero solo para que F sea continua en el 4. En x igual a 4, en x igual a 2 no va a ser continua. Bueno, pues aquí queda esto. Pues os sirve para terminar de hacer los ejercicios y en unos días ya corregiremos los ejercicios que os puse de tarea. Así que ya no queda nada más que decir. Nos vemos en unos días. Os recuerdo que os he mandado un correo a los que tenéis que recuperar la primera evaluación. Entonces, si alguno sabe de otro que tiene que recuperar y cree que no le va a llegar el correo, bueno, pues que haga el favor de decírselo. Así que, bueno, pues nos vemos en unos días. Un saludo y hasta luego.